cosa. Pero lo fuerte que lo que Dios nos ha dado, que queremos dejar como un depósito en lo que Dios les ha dado y les está dando y les dará, porque como nosotros hemos recibido mucho de Kansas City, de Mike Bickle, y Mike Bickle personalmente nos dijo, no quiero y no espero que hagan una réplica de lo que hagamos aquí, sino que tome de los elementos básicos y los aprovechan, los modifican con lo que Dios les ha dado. Y en cada lugar, en cada congregación, Dios da algo único. Me encanta. Entonces, pero queremos dejar ese depósito aquí, que realmente lo que Dios nos ha dado es adorando y orando con la palabra Rhema, la palabra profética, y entre el Espíritu Santo. Y de eso voy a hablar en esta noche, orando con la palabra revelada, la palabra vivificada por el Espíritu Santo. En el domingo hace 8 hablamos de esto en 2 de las 3 reuniones, lo que tiene que ver el Espíritu Santo en la oración. Hoy vamos a ver acerca de la palabra, que tiene que ver la palabra en la oración. Y hoy en 8 vamos a estar viendo lo que tiene que ver la música, la adoración, el tocar, cantar, aún proféticamente, con canciones conocidas, canciones proféticos, y también en el tabernáculo de David los músicos tocaban proféticamente con los instrumentos. Y entonces hoy en 15, que va a ser la última noche, porque el otro ya es las vísperas de Congreso de Oración, vamos a poner todo esto en la práctica y vamos a tener una noche de búsqueda de Dios, de oración con la palabra, de adoración y oración con la palabra, y entonces que no lo pierden. Especialmente invito a los levitas, los que están en equipo de alabanza, para la próxima semana, porque esta enseñanza que les va a dar Susan es muy clave en cuanto a entender tu parte en lo que es la oración, que vemos en el cielo. En Apocalipsis 5:8 hay 2 cosas que suceden: adoración y oración. Y parece ser que a Dios le gusta eso. O sea, si eso es lo que Dios tiene delante de su trono, eso es lo que David entendió. De alguna manera, una revelación, no sabemos cómo la recibió, pero lo que él hizo en el tabernáculo de David fue una lona, y bajo esa lona tenía el arca de pacto, y tenían oración, adoración y oración. Y la presencia de Dios estuvo ahí. Y esto fue como acabamos de cantar día y noche por 33 años. Tuvieron adoración y oración. Y la gloria de Dios permaneció ahí. Y no solamente ahí, sino se fue delante de David por todos lados y le dio victoria por donde quiera que se fuera. ¿Cuántos quieren eso en su vida? A eso Dios nos ha llamado. ¿Cómo van en su identidad? ¿Están caminando en su verdadera identidad? ¿Sí? Ya no permitieron que el enemigo les echara la mentirita otra vez y el engaño de quien te dicen que eres. Ese es muy importante. Esa es la otra parte que hablamos la semana pasada. Y hablamos de que somos, como dice mi hermano, nosotros somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos de Jesucristo. Mencionamos que también otra parte de nuestra identidad, que es toda una enseñanza que no nos va a dar tiempo, pero te la voy a dar el meollo en unos 5 minutos para dejártela, y ese es que somos la novia de Jesucristo. Lo mencionamos.
hace 8 días. Eso es totalmente otro paradigma, por eso lo llamamos el paradigma de la novia. En Efesios 5, versículos muy conocidos para ustedes, y todo el libro de Cantares se trata de eso. Dice, por esto dejará, Efesios 5, 31, 32, dice, por esto dejará el hombre a su padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, citando Génesis. Y dice, grande es este misterio. Pero dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Ok? Eso es de los versículos, y hay muchos que nos hablan la palabra, del hecho que somos hijos de Dios, pero no somos hijos de Jesucristo, somos la novia de Jesucristo. Por ser la esposa, va a haber una boda en el cielo. El Padre, Dios Padre, nos va a casar con Jesucristo. Y es muy importante que entendamos esa parte de nuestra identidad. Que como vimos la semana pasada, que solamente Dios como nuestro Padre verdadero, porque Él nos creó en su corazón en amor, antes de la fundación del mundo. No nuestros padres terrenales. Nuestros padres terrenales nos procrearon. Fue Él que nos creó, nuestra ADN espiritual. Y es muy importante entender esto, pero la pregunta es esta. Lo que vemos aquí reflejado en el reino natural es un reflejo de la realidad en el reino espiritual. Y así es de fácil. ¿Cuál es la relación más importante, más fuerte, que tiene mayor fuerza, que nos impulsa a cosas mayores aquí en la tierra? ¿Entre padre e hijo o entre esposo y esposa, novio y novia? Pues entre esposo y esposa. Ese es, o sea, un hombre, ¿por qué? Porque el punto es este: un hombre enamorado va a ser 1000 veces más por su amado, su amada, que un hijo por un padre. Y entonces, cuando yo entendí este concepto, cambió totalmente mi manera de ver las escrituras, de ver Cantar de Cantares. Ese libro es un libro de romance. O sea, cuando entendemos esto, amados, y tenemos mucho que aprender todavía a entender de ser hijos de Dios, como hablamos la semana pasada. Pero parte de nuestra identidad es que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Jesucristo y la novia de Jesucristo. No somos hijos de Cristo, no somos la novia de Dios Padre. Y la historia que más representa o nos da a entender esto es la historia de Esther, y por eso les digo, es todo una enseñanza sobre esto. Pero voy a tomar 2 versículos de ahí porque necesitan entender esto como parte de tu identidad. Hay un libro que se llama, está escrito por un señor que se llama Gary Wiens, que estuvo con nosotros 2 veces hace años en los primeros congresos de oración. No sé si tengan el libro aquí, lo tienen en la librería en la hacienda. Se llama La intercesión de la novia. Y en pocas palabras es esto, amados. Cuando hablamos la semana pasada, hablamos del hecho de que por qué fuimos creados, de entender para entender quiénes somos. Fuimos creados para la comunión íntima con Dios, por medio de Jesucristo como su novio, y como hijos de Dios Padre. Y si entendiendo esto, ¿por qué es tan importante en ese contexto? Porque por muchas razones, pero 2 principales que por el tiempo. Número 1, cuando como se dice aquí, dime con quién andes y te digo quién eres. O sea, nosotros
somos, entre más tiempo que pasemos con alguien, más recibimos de ellos y más nos conocemos. Es muy fácil esto. En diciembre Susan y yo vamos a cumplir 40, si me equivoco, no va a haber cena en la noche. Tengo que pensar esto bien. 42 años. 42 años. En el 8 de diciembre. En el 8 de diciembre hasta la fecha, me acuerdo. Me va a ir muy bien en la noche, ya me doy cuenta. Y sabes qué, ya nos conocemos. ¿Por qué? Porque hemos pasado tanto tiempo juntos. Décadas, me dice. Como alguien dijo, y parece como fueron 5 minutos, pero bajo el agua, ¿verdad? Así dice. Bueno. Y sabe que de lo que se trata, de que ya sé lo que son sus deseos, sé que es, o sea, que es su voluntad, o sea, lo que ella escogería o quisiera en un momento dado. O sea, ya llega un momento cuando uno de nosotros, yo empiezo la frase y ella la termina, me explico. O sea, ya nos conocemos. Y por lo tanto, ni siquiera de veras, la aplicación es cuando conocemos al Señor, cuando conocemos a nuestro Dios de esa manera. Ya en la mayoría de los casos, de veras, ni tenemos que preguntarle, oye Dios, ¿cuál sería tu voluntad en esta decisión, en esta cosa? ¿O cómo debo de orar? Ya sabemos. Salmos 37:4 dice, deleítete a ti mismo en el Señor, y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Cuando vemos este versículo en el contexto de la oración, qué tremendo es esto. Cuando nos deleitamos en Él, ¿qué quiere decir esto? Mencionamos el credo de Westminster, uno de los credos más importantes en la historia de la iglesia cristiana. Y este credo dice, el propósito principal y final del hombre es glorificarle a Dios, deleitándose en Él para siempre. Eso es fácil de entender como padres con hijos o como entre novios, esposos, cónyuges. ¿Qué es lo que nos glorifica a nosotros? Que nos da gozo, que nos hace sentir como la mamá de Tarzán, o no sé cómo decirle. Cuando ellos se deleiten en estar con uno. O sea, cuando tus hijos, en vez de salir con sus cuates, dicen de repente, oye, quiero pasar la noche con ustedes, contigo papá, contigo mamá. ¿Sí están conmigo? El principal y propósito y el final del hombre es glorificarle a Dios. ¿Cómo? Por medio de deleitarnos en Él. Que sea como Dios, como Padre, que sea como Jesucristo, como novio. Y aquí dice, deleítete a ti mismo en el Señor. Conócelo y deleítete en Él. Y ese es el punto. Mira, para acabar pronto, porque tengo que ir a la palabra que quiero dejarles. Pero les amo mucho a todos ustedes con el amor del Señor. Y espero que después de todo esto me van a seguir amando igual. Y si me piden algo, yo voy a hacer todo mi poder para concedértelo. Pero cuando Susan me pide algo, lo siento mucho, pero nada que ver con ustedes. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque por medio, y ese es el punto, ese meollo de esta enseñanza, por medio de esa intimidad que hemos desarrollado a través de los años, o sea, es
como decimos, lo que tú quieras, mi amor. Y sabe que esa es la historia de la reina Esther. Eso se trata de autoridad, y así dice el subtítulo de este libro que les digo por Gary Wins, Intercesión de la Novia. Dice, autoridad en oración por medio de la intimidad con Jesucristo. Y vemos esa historia de Esther, y nada más menciono un par de versículos aquí en Esther capítulo 5. Y ya ustedes conocen la historia que hay un maligno, Naamán, que quiere, Naamán, ¿cómo se llama? Sí, es Amán, perdón, lo confundí con Naamán, el otro es sirio, que tenía lepra. Amán, que él quería la destrucción del pueblo de Dios. Entonces Esther tiene que ir a interceder, fuera de tiempo tuvo que ir al rey. Y si el rey no la recibiera, era para morir. Y ustedes saben la historia, aquí en Esther 5 entró y él extendió el cetro, diciendo, y dice que cuando vio, en versículo 2, vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia. O sea, todo esto es tan, o sea, para aplicarlo delante de Dios. ¿Qué dice Hebreos? Que podemos encontrar, ¿qué? Hallar gracia en el tiempo oportuno. Hemos hallado gracia en los ojos de Dios. Y hemos hallado gracia en los ojos de Jesucristo como su novia, su amada iglesia. Hemos hallado gracia para entrar cuando queramos. No es como fue en aquel entonces que ellos solamente podían entrar cuando el rey le invitaba. No. Tenemos acceso de día y de noche cuando queramos. Porque la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Tuvo gracia delante de sus ojos. El rey extendió a Esther el cetro de oro que representa también autoridad. Y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. O sea, para tomar de esa autoridad. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Increíble. Una gracia increíble. Y la respuesta es lo impresionante. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. O sea, aquí está el rey, está diciendo, imagínate, el rey más poderoso es para ir ahorita con Peña Nieto. Y dice, pásale, ¿qué quieres? Hasta la mitad de México te doy. Buenas noches. ¿Y qué sería tu respuesta? Bueno, quiero Cancún, quiero, o sea, ¿qué más quisieran ustedes? ¿Qué parte de México quisieran? Puebla, wow, felicidades, me gustó. Bueno, es que cantamos, qué chulo es Puebla, ¿no? Qué lindo. O sea, y ella dice, mira, o sea, y eso es, deja que nada más estamos hablando de algo, de terrenos y lo que tú quieras o riquezas. Estamos hablando, ella tenía una petición que, urgente, le iban a matar a ella y a su pueblo. Y ella en medio de eso dijo, la verdad, rey, lo que quiero invitarte a un banquete de vino, que era de aquel entonces el banquete de romance. Y lo interesante que invitó también al demonio. ¿A qué? A ver a través de la intimidad el favor y gracia y por medio de ella la autoridad que ella tenía con el rey. Entonces viene al banquete, ahí las están pasando, como dicen los jóvenes, chupando tan tranquilos, porque era un banquete de vino. Y pues así dice la Biblia,
Y luego, entonces, ahí están, y luego, en un par de versículos más adelante, y dijo el rey a Esther, versículo 6, en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda, aunque sea la mitad de mi reino? Y ella dice, mi petición, mi demanda es esta, si ha hallado gracia ante los ojos del rey, si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con mano a otro. ¿Por qué? Porque sobre todo lo demás, ella quería mayor intimidad con el rey. Imagínate nuestro novio por ser nuestro esposo Jesucristo. Y tú sabes que estás ahí, estás intercediendo, tienes una petición urgente. Y Él te dice, te la doy, nada más dímela. Y dices, y tú le dices, la verdad, lo que quiero, sobre todo que la respuesta de mi necesidad es una mayor intimidad contigo. Quiero conocerte más. Qué increíble. 2 veces lo hizo, 2 veces. Y ya para la otra, ya desesperadamente ya viene después en capítulo 7 que dice desesperadamente, ¿qué quieres? Y entonces ahí suelta la pata. Y dice que cuando dice esto, que quiere matarme a mí, mi pueblo, y dijo, ¿quién es ese maligno? Y nada más hizo Amán, Y dice que Amán se turbó y ya se echó se fue el rey tan enojado que lo quería acabar, se fue al jardín, al patio, y luego que Amán, el demonio, se echa sobre el lecho de la reina rogando por su vida. No sé ustedes, pero eso me da un cuadro hermosísimo, que un demonio esté rogándome a mí por su vida. Y el rey regresa y ve este demonio, ese maligno, representando el maligno. Obviamente el rey en la historia es Jesucristo, nosotros la novia, así es. Dice, ¿a poco quieres violar al rey para acabar de emular? Y entonces, pues, la misma ya sabe, donde iba a colgar a todos los judíos y a su tío, pues él acabó muerto ahí. Entonces, el punto es esto. ¿Sabe lo que espanta el diablo? ¿Sabe que le da un miedo? Por eso tomé tiempo, perdón. Lo que le da miedo al diablo no es cuando sacamos nuestra espada del Espíritu, empezamos a... Mira, si el Señor te dice que hagas esto como un acto profético, hazlo. Pero eso no espanta al diablo. Lo que espanta al diablo cuando Él ve la autoridad que tú tienes, no solamente como hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Jesucristo, sino la novia amada por Jesucristo, por quien Él vino a morir. Y ve la gracia y favor y la autoridad que tienes, la intimidad que tienes a través de la intimidad con el Rey. Eso es lo que le da miedo. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero que Él viva totalmente envuelto en miedo para conmigo. Para que cuando Él sepa, cuando se mete contigo, se está metiendo con la madre de Jesucristo. Si tú entiendes esto, va a cambiar tu manera de vivir y tu manera de relacionarte con el Señor y tu manera de ver y leer las Escrituras. Pues intenté hacerlo en 5 minutos, pero no pude. Pero sí me entendieron. Entonces, vamos a hablar. Si tenemos 40 minutos, sí lo vamos a hacer. ¿Ok? Quiero hablarles hoy.
¿Sí se puede? Sí se puede. Sí se puede. Quiero hablarles sobre orando con la palabra revelada. Mencionamos esto, ya no me acuerdo, hace 8 días o el otro domingo, que en el griego, en el Nuevo Testamento, mayormente cuando ocupa la palabra en castellano, viene siendo o logos o rema. Y es un tema muy amplio, pero para nuestro estudio basta decir que, hablando en términos generales, el logos es la palabra escrita de Génesis a Apocalipsis. Y el rema, la palabra rema, es la palabra de todo, la palabra logos, la palabra que el Espíritu Santo sopla o sople a nosotros en un momento dado. La rema es una palabra que en una situación es una palabra específica, es una palabra vivificada, hecha vida. ¿Cuántos de ustedes leyendo tu tiempo con Dios o con las Escrituras, de repente se te brinca una palabra, una frase, un versículo, ¿sí? Y en este momento dices, wow, me estás hablando. O sea, no hay ninguna duda. Eso es de lo que estamos hablando. Eso es muy importante en la oración que ahorita vamos a ver. Pero el primer punto que quiero tocar es por qué es tan importante la palabra rema. En primer lugar, es para vivir. Y quiero mencionar rápidamente 3 puntitos aquí. En Mateo 4:4, punto A, vamos a ver 3 cosas. Y en la primera vamos a ver 3 subpuntos. El primer subpunto, por decirle A, para vencer la tentación. Y eso es lo que hizo Cristo, sabemos, cuando fue bautizado en agua, fue bautizado en el Espíritu Santo, fue llevado lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y después de vencer estas tentaciones, regresó en el poder del Espíritu Santo. Venciendo la tentación, venciendo el diablo, salimos más fuertes. Ese es el punto. Dios nunca nos manda una batalla contra el enemigo para fracasar. Su palabra es fiel. 1 Corintios 10:13 dice que no nos haya sobrevenido una tentación que no podemos soportar. Si tú dices, ay no, es que esa es demasiada esa tentación, es demasiado guapita, es demasiado dinero que voy a sacar si hago un trance. El que no tranza no avanza, pues es palabra de Dios, ¿no? Aquí en México. Es ahí por Judas capítulo 2, por ahí. O sea, es una mentira. Porque la palabra dice que no nos haya sobrevenido una tentación que no podemos soportar, sino que juntamente con la prueba, la tentación, se encuentra ¿qué? La salida para que podamos soportar. Cuando tú pasas por esas cosas es porque Dios tiene toda la fe y confianza en ti, que sí la puedes soportar. No nos da una tentación, una prueba que no podemos soportar. Nunca nos manda a fracasar. Siempre, como dijo Pablo, siempre triunfo por medio de Jesucristo, siempre. Y la razón de la prueba es para aprender a vencerla, a crecer en nuestra fe, para salir más fuerte por haberla pasado. Lo dice Ralph Mahoney en Callado de Pastor. Algunos de ustedes han oído de ese manual, ese libro tremendo. Bueno, sí. Dice que no hay ningún atajo, no hay camino corto a mayor crecimiento en Dios, a llegar a ser fuerte en Dios, a llegar a la madurez espiritual, sino por pasar por las pruebas, aprendiendo a vencerlas. La vida cristiana, como se han dado cuenta,
no es un camino fácil. Es el mismo camino, de alguna manera, porque Cristo dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero, ¿qué dice? Pero confiad en mí, tened fe en mí, porque yo he vencido el mundo. Tenemos las mismas broncas y a veces aún más, pero la diferencia, antes no teníamos las respuestas a esas broncas y ahora sí las tenemos en Jesucristo. Esa es la diferencia. Entonces aquí Cristo está ahí, y viene el enemigo después de 40 días y noches sin comer, y dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué atacó? ¿Qué atacó a Jesucristo? Atacó su ¿qué? Identidad. Ahí está. Está esto por todos lados. Es fundamental, tenemos que entender quiénes somos. Y vino diciendo Jesús, si eres Hijo de Dios, di a esas piedras que se convierten en pan. Y Cristo le contestó en versículo 4, Mateo 4:4, escrito está, si ves en el griego, dice en el Logos. Cristo citó, él ministró como un profeta judío bajo del Antiguo Testamento, obvio. No había comenzado un nuevo pacto, no había sido crucificado y resucitado. Entonces, pero él había almacenado la palabra de Dios. Por eso es tan importante meternos en el Logos, porque del Logos sale la rema. Para vencer la tentación. Precisamente para vencer la prueba. Y él dice, en el Logos dice, en este caso citó Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3. Y dijo, escrito está, el Logos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema, no de todo Logos, de toda rema, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y realmente en el griego quiere decir, es ese medio tiempo, ese verbo sale. Dice que ha salido, que sigue saliendo y seguirá saliendo. Dice que por eso viviremos. O sea, amados, estamos hablando de el primer punto, porque necesitamos la palabra revelada en nuestras vidas, es para vivir. No solo de tacos y enchiladas vivirá el hombre, sino de toda palabra rema, toda palabra vivificada que sale de la boca de Dios. Y luego las otras dos tentaciones igual. La segunda contestó con Deuteronomio 16, Deuteronomio 6, 16, el tercero capítulo, el mismo libro, Deuteronomio 6 y versículo 3. Ok, bueno, tenemos que seguir. Punto B aquí. Para vivir, es para vencer tentación, para oír la voz de Dios. Eso es fundamental. Por eso hablamos de eso, de la necesidad de desarrollar la intimidad con Jesucristo. ¿Por qué? Porque los íntimos oyen su voz. Los íntimos oyen su voz. Entre más íntimo, que ya de pasar más tiempo con Susan, ya, o sea, si le pregunto una pregunta, ni tengo que preguntarla, ya sé lo que me va a contestar. ¿Sí? Siempre para bendecirme, es tan linda y siempre darme la razón, porque siempre la tengo. Siempre, ya ves. Pero mira, deja esto. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 27? Cristo dijo, mis ovejas. ¿Cuántas ovejas de Jesucristo hay aquí? Es que hay mucha gente que dice, es que yo nunca oigo la voz de Dios. Y bueno, hay varias razones que puede ser. Porque tu oído espiritual está tapado con falta de perdón, con orgullo, con juicio, prejuicios, críticas, cosas así. Ese es uno. El otro es que, por eso hablamos
la semana pasada que la oración es hablar con Dios, no es hablar a Dios. Y muchas veces no escuchamos porque nunca nos callamos en su presencia. Nada más llegamos y sacamos la lista de Konosupo y decimos: necesito 2 kilos de frijol, 2 de arroz, arregla mi marido gruñón, mis hijos rebeldes. Amén. Gracias, Señor. En vez de ser como la reina Esther, de decir, y aunque Dios diga, dime tus peticiones, y no hay problema. Pero Cristo enseñando en Mateo 6, donde está la oración más orada, Padre nuestro, Él dice: ¿y por qué no pides tanto de tus necesidades? Tu Padre ya sabe de tus necesidades, de veras. Y como hablamos hace 8 días, que llegamos y decimos: Señor, necesito esto. Y Él dice: ya me lo sé. Y necesito, ya me lo sé. Y ya me lo sé. Soy omnisciente, yo sé todo. Dice en Salmo 139, creo que es versículo 4, ahí ese sueño espiritual que tuvo David. Qué hermoso capítulo. David dice, el Señor le dice: David, antes de que salga la palabra de tu boca, ya sé todo. Entonces, la razón principal de la oración no es pedir por nuestras necesidades, es para estar con Él. Te ama, te creó por esa razón, para tener esa comunión íntima contigo, como la reina Esther, de pasarla, pero deleitarnos en Él, en su presencia, glorificándole, deleitándose en Él para siempre, pasar la vida deleitándonos en el Señor. Y cuando llega un momento dice: wow, ya no aguanto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, mi hijo amado? ¿Qué quieres, mi amada? Mi amado Kevin, mi amada Susan, mi amado, ponle tu nombre ahí. ¿Qué quieres? Te daré hasta todo mi reino. Porque así dice que os he asignado un reino, como mi Padre me lo asignó. Nos ha dado el reino, nos ha dado las 2 llaves de su reino principales, que es autoridad en el nombre de Jesús y el poder sin límite del Espíritu Santo, la unción. Los íntimos oyen su voz. Los íntimos oyen su voz. Y bueno, tenemos que seguir. Punto C. Para orar conforme a su voluntad. Mencionamos esto el domingo hace 8. De 1 de Juan 5, 14, donde habla acerca de si pedimos, esa es la confianza que tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su, sabemos que Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las respuestas a nuestras peticiones. ¿Cuál es el meollo de orar conforme a su voluntad? 2 cosas. Orar con su palabra, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y también oyendo su voz, para saber la que sea su voluntad. La palabra vivificada, la palabra revelada a nosotros. Sabemos que estamos orando conforme a su voluntad. Entonces nos da una fe increíble. Punto número 2. Para orar con poder. Mencionamos esto también. Este versículo, creo que fue punto 29 en los 31, que hablamos el otro domingo acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que hacemos, lo que el Espíritu Santo hace adentro de nosotros. Aquí en Efesios capítulo 6, en la armadura de Dios, termina con esa armadura diciendo, en versículo 17, Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación, o sea,
confianza que somos salvos, que somos hijos de Dios, y la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La rema de Dios, no es el logos. O sea, no vamos a matar al diablo dándole bibliazos con la Biblia más grande en la casa. Si algunos de ustedes tienen la guadalupana que está. O sea, no es para matar al diablo a bibliazos, ni a nuestros parientes y familiares. Buenas noches. Es hablarles con la palabra rema. Es para orar con poder. Esa es la espada. Por eso cuando mencionamos ese punto el otro domingo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, que dice que esa descripción de Jesús impresionante desde su rostro y sus ojos como llamas de fuego. Y dice aquí en versículo 16, Apocalipsis 1, 16, de su boca, no decía en su mano tenía, dice que de su boca salía ¿qué? Una espada aguda de 2 filos. Y como hablamos, que Cristo, cada palabra que salió de la boca de Jesucristo en su tiempo aquí en la tierra, en su ministerio, era palabra rema, era palabra profética, era palabra de Dios. Vimos ese versículo, creo que es en Juan 12, donde habla del hecho de que yo no hablo por mi cuenta, solamente hablo lo que oigo de ti. Y mencionamos el caso de que ni siquiera Cristo oraba por los enfermos, nada más les decía la palabra, les sanaba con la palabra, lo dice en las Escrituras. Y entonces, si aquí quieres entrar en la guerra espiritual, pon toda tu armadura y saca tu espada, que es la rema de Dios. Eso es lo que Cristo hizo en esa guerra con el diablo, en las tentaciones y una y otra vez, a través de toda su vida. Escúchame bien. Para cada petición que tú tienes, para cada problema que tienes, para cada carga, ¿se acuerdan que hablamos de esto y hicimos un taller al final, el domingo? De orar en el Espíritu y luego orar con el entendimiento. Por lo que más teníamos carga en ese momento, la carga que tú tienes, yo te prometo que hay una palabra rema, que es la respuesta para ganar la batalla y para vencer al diablo y para deshacer las obras del diablo en tu contra, en contra de las personas por las cuales tú estás intercediendo. Es una espada aguda de 2 filos. Y de lo que se trata, lo que buscamos siempre en la casa de oración, es orar con la palabra rema. Quiero decirles esto, yo creo que normalmente oramos por segmentos de 2 horas. Y en esas 2 horas, si atinamos la palabra rema, 15, 20 minutos de las 2 horas ya estamos en otro lado. Estamos buscándole, adorándole, desarrollando, llevando toda la gente a la intimidad con el Señor, porque los íntimos oyen su voz y empezamos a oír. Pero si de momento no estás oyendo su voz, no estás oyendo la palabra rema, empieza a orar con la palabra logos, con las Escrituras. Por eso les digo, nosotros adoramos y oramos con la palabra, pero siempre buscando la palabra rema, la palabra. Mira, amados, hay tiempos cuando pasamos de las 2 horas, hora 45 minutos desesperadamente buscando la palabra rema. Y en los últimos 5, 10, 15 minutos, aquí viene. ¿Sabe qué? Yo veo a Cristo, si lees y ves cómo Él ministró, cuando Él sanaba y libraba, era un hombre de pocas palabras. Aún lo dice,
En Mateo 6, regresando ahí, dice que no te crees que por tu palabrería vas a ser escuchado. Mira, amados, yo prefiero una palabra, reina, que 10,000 palabras mías en la oración. De veras, hasta hay gente que viene y luego dicen, es que aquí ustedes no oran. Está bien, acepto. Regresando al paradigma de la novia y la historia de Esther. Y Gary Weins escribe de esto en su libro, La intuición de la novia. Él dice, tú puedes, hay dos modelos, hay más, pero hay dos modelos principales en la escritura es como orar. Uno es de Esther y el otro es de la viuda persistente en Lucas 18. Y es muy importante eso porque Cristo dijo, te voy a contar esa historia para que ores sin desmayar. Estamos hablando de la oración persistente. Y hay tiempos cuando tienes que, por la persistencia, me viene el ejemplo de la mujer de Sirofenicia, que vino a Jesucristo y dijo, sabes que mi hija está atormentada. ¿Y cómo le contestó Cristo? No puedo. Yo vine a la casa perdida de las ovejas de Israel. Y era cierto. Dios no mandó Cristo a los gentiles, lo mandó al pueblo de Dios, a los judíos. Contestó correctamente. Pero ¿qué pasó con ella? Y estamos hablando de una mujer que no era judía. Y Cristo contestó correctamente y dijo, ¿sabes qué? No puedo. Yo vine en este plan, el Padre me mandó en ese plan, no puedo. Perdóname, pero no puedo. ¿Y ella qué? Por su persistencia. Pero dijo, Señor, ayúdame. Y él dijo, es que perdóname, pero no puedo tomar pan de los hijos y darle a los perros. Porque así decían los judíos de esa gente. Creo que fue casi lo más cerca que llegó Cristo a pecar. Sin pecar. Citó una frase para que ella pudiera entender. ¿Y qué contestó ella? Pero Señor, los perros comen de las migajas. Y dijo, Señor, socórreme. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo? Grande es tu fe, tu hija está sana. Y eso es increíble porque Cristo, o sea, también estaba en la orilla de desobedecer la misión del Padre que se le había dado. Pero ¿sabes lo que pude entender ahí? Y eso es aparte. La oración más poderosa es apelar a la naturaleza de Dios. Hay tiempos en la vida cuando las condiciones, nuestros problemas no se alinean con la palabra. Y aún declarando la palabra y lo que tú quieras, parece que no resulta. Pero esa mujer apeló. Dijo, está bien, yo creo tu palabra y entiendo que tú fuiste, pero ¿sabes qué? Yo te conozco y conozco que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo apelo a tu misericordia. Y Cristo no pudo resistir. No sé cómo lo hizo, pero cruzó la línea del antiguo al nuevo pacto en ese instante y sanó a la hija de esa mujer no judía. Increíble. Eso fue para alguien aquí. Ok. Muy bien. Vamos al tercer punto. Y para mí, creo que puede ser lo más importante. Número 3, ¿por qué necesitamos orar con la palabra revelada? Para orar con fe. Para orar con fe. Y este versículo tan conocido que ya mencionamos también anteriormente, Romanos 10, 17, que dice, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene? La fe viene del oír, y el oír por la rema de Dios, no logos. La fe viene de oír la voz de Dios hablándote.
Y Él habla mayormente por medio de su palabra. Ese es el punto. Te hablo por medio de logos. Sopla sobre el logos y te dice, le dijo a Jesucristo Deuteronomio, cuando tuvo que contestar el diablo. Cuando tú necesitas oír la voz de Dios, métete en la palabra de Dios. Hasta que el Señor te hable. Mira, hay días que yo leo mi tiempo con Dios y no más que no. O sea, cuando leemos de Ezequiel que no sé qué droga tomó, creo que peyote, pues, quién sabe. Y está viendo redes entre las redes y los 4 seres vivientes que quien le puede comprender y están tapizados con ojos por dentro y por fuera. Realmente sí, Dios me ha hablado de ahí y me dijo esto. Me preguntó, ¿cuántos ojos crees que tenga tu espíritu para verme, para contemplarme? Porque la palabra habla de ojos del espíritu, ojos espirituales y de oídos espirituales, de oír. Y habla de cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído. ¿Tú crees que está hablando de nuestros ojos y oídos naturales? Para nada. O cuando habla de alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Efesios 1, 17, 18. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, a ver, ¿dónde se encuentran esos ojos? Y realmente esa palabra de entendimiento viene del mismo palabra de corazón, tiene que ver con algo cardíaco, los ojos de nuestro espíritu. Entonces sí, fue interesante, yo estaba leyendo esto y ¿saben lo que me dijo? Me dijo, sentí que me dijo, tu espíritu no tiene 2 ojos como tiene tu cuerpo. Yo tapicé tu espíritu con ojos para poder contemplarme. Porque por la ley espiritual que dice que nos convertimos en lo que contemplamos. Y si los 4 seres vivientes, que son los seres creados más cerca del trono de Dios, son tapizados con ojos, ¿por qué nosotros no? O sea, ponte esto, deja esto. Que Dios a ti y a mí nos ha dado una capacidad brutal, increíble para verlo y para oírlo. Si lo quieres ver por el lado de ver ojos o oídos o orejas o lo que tú quieras, no me importa. El punto está en que nada más lo que citamos, mis ovejas oyen mi voz. Hijo Manuel, tanta palabra ahí, que tú sabes cuando todas esas ovejas llegaban al pozo para al oasis a beber, todo una mezclanza tremenda, más salía el pastor y los llamaba. Y salían todos las suyas. La aplicación cuando estamos en medio de muchedumbre de voces de entre el mundo de negocios, hombres y todo demás el rollo, en medio de muchedumbre de voces podemos oír la voz de nuestro pastor. No hablo de Alberto Parás en este caso, que también aplica. ¿Sí estamos? ¿Por qué es tan importante para orar con fe? La fe viene de oír la palabra de Dios. Porque, y lo mencionamos el otro domingo, Mateo 21, 21 y 22. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, ¿qué? Creyendo, di conmigo creyendo, la recibiréis. O sea, es necesario pedir con fe. Y de veras, cuando yo vi este versículo hace como el año, hace un año, cuando fue rema para mí, el Espíritu Santo me preguntó, ¿qué porcentaje de tus oraciones oras con fe? Y de veras me paró en seco.
¿saben a lo que me impulsó? De orar con la palabra rema. De buscar a Dios cuando Dios me daba cargo o en una reunión, lo que sea. O sea, cuando tienes que orar decimos al equipo el jueves en la reunión de sanidad, ahí todos están invitados si tienen una necesidad, ahí 7:30 en la hacienda, en la casa de oración, lunes y jueves. Lunes está don Rubén Darío, un hombre de fe, de oración. El jueves también nosotros estamos ahí. Y decimos, cuando vayan a orar por la gente, nada más no empieces a orar así, nada más a burlarles y empieces a orar, y mucho menos gritando en lenguas en su oído, pobrecitos. Pregúntales cuál es su necesidad. Luego espera tantito, pregunta a Dios, ¿qué es la palabra reina? Ahí entra el don de palabra de conocimiento, lo que van a ver en el manual de Espíritu Santo en unas semanas más, donde el Señor revela algo que es clave, es la llave para levantar la fe en ellos y levantar tu fe en la oración. Todo lo que pierdes en oración creyendo, recibirás. Si pides con fe, no dudando nada, la vas a recibir. La vas a recibir. Muy interesante, Lucas capítulo 1. Cuando el ángel Gabriel visitó a la Virgen María y dijo, no sé cómo decirte, pero vas a concebir el Hijo de Dios sin conocer al hombre, sí, cómo no. O sea, caray, para imaginar eso. ¿Cómo podía creer ella esto? No tenía ningún paradigma, ninguna manera de ni siquiera concebir, de tener una idea de ¿qué te pasa? Y lo que le convenció fue esa palabra en versículo 37. El ángel le dijo, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Es lo que el ángel dijo. No hay nada imposible. Créelo, María, no hay nada imposible. Susan está estudiando esto en el griego. ¿Sabe lo que dice en el griego literalmente? Porque nada hay imposible para nuestro Dios, para Dios. Dice, porque ninguna palabra rema de Dios jamás fallará. Me encantó esto, me encantó. Si tú sabes que Dios te ha hablado palabra rema, esa palabra jamás fallará, jamás. Porque si falla, le hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Y Dios no es hombre para mentir. Qué tremendo. El ángel dijo a María, no te preocupes, ninguna palabra. Esa palabra que yo te estoy hablando, la estoy hablando de parte de Dios. Soy Gabriel, el ángel, y estoy hablando de palabra rema de Dios. Palabra que salió, palabra que Dios puso en mi boca para decírtela a ti. Y en toda la eternidad, María, en toda la eternidad, jamás ha fallado una palabra rema que sale de la boca de Dios. Jamás. Y por eso Cristo dijo que los cielos y la tierra como lo conocemos, pasará. Mi palabra, lo que ha salido de mi boca, jamás fallará. Wow. Ya ve la importancia porque tu pobre pastor está diciendo, métanse en la palabra, métanse. No es porque quiere vender más TCD. Es porque sabe que la fe viene de oír la rema y la rema viene de almacenar, de masticar, de morder, de rumiar como una vaca, o sea, una y otra vez hasta que Dios te hable.
Te digo, si Dios no me habla de TCD, busco en otro lado. Pero te puedo decir, de 3/4 de tiempos que oramos en casa de oración, la revelación viene de tiempo con Dios. Y es algo tan poderoso ahí. ¿Por qué? Porque toda la congregación, todo ya circula en más de 40,000 ejemplares o ejemplos, ¿cómo se dice? De tiempo con Dios, ejemplares. Imagínense 45,000 cristianos mexicanos orando sobre la misma palabra, estudiando, meditando, orando sobre la misma palabra. ¡Qué fuerza, qué autoridad delante de Dios! Por eso Corea del Sur, en una generación, se levantó de una nación devastada por la guerra coreana a ser de las naciones más prósperas en todo el mundo. Porque se humilló, segunda de Crónicas 7:14, se humilló el pueblo. En desesperación, no tenía que comer. Estuvimos en el museo de la guerra coreana allá en Seoul, Susan y yo. Y vimos las fotos, estaba todo el país devastado. Porque bajaron los coreanos del norte y los chinos, llegaron hasta Seoul, que es en el sur, hasta entraron los americanos y los sacaron, o sea, por metro los sacaron. Pero dejó la nación devastada, la gente estaba comiendo raíces de árboles para sobrevivir. Empezaron a orar y buscar a Dios. Y por eso hoy en día, y luego ya hace 20 y tantos años empezaron a producir tiempo con Dios. Y entre los 45, 50 millones de gentes que hay, una tercera parte son cristianos y están orando sobre esa misma palabra, millones de ellos. Se levantó el país, fue transformado en una generación. ¿Puede ser transformado México en una generación? Porque te digo algo, México no está como estaba Corea del Sur. Absolutamente nada que ver. Increíble. Bueno. Quiero que veamos un versículo más en Isaías 55 y versículo 11. Aquí dice, así será mi palabra. Está hablando de, bueno, vamos a tomar contexto tantito. Isaías 55. Eso viene después del versículo 8 que habla de mis pensamientos no son vuestros ni vuestros caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, o sea, hace su propósito, la lluvia hace, porque fue enviada, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y me entró la inquietud de buscar en la Septuaginta. La Septuaginta era entre los primeros, sino la primera traducción del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente. Entonces, como el mundo no entendía hebreo, se tradujo al griego. Y se llama así, ese volumen, muy buena traducción, la Septuaginta. Cuando busqué en el griego este versículo, ¿qué crees que dijo? Así será mi
rema, que sale de mi boca, no habrá mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amados, lo que Dios quiere es que aprendamos a orar con su palabra rema en nuestra boca. Dios quiere poner su palabra en nuestra boca. Esto es increíble. Pero para poder que suceda esto, para que suceda esto, necesitamos oír su voz. Necesitamos oír la palabra de Dios, la palabra rema para orarla. He ahí la bronca. Y por eso, amados, tenemos que buscar, procurar una cada vez mayor intimidad con Él, porque los íntimos oyen su voz. Y los íntimos que conocen al Señor van a orar conforme a su voluntad. Porque a conocerle, a deleitarnos en el Señor, regresando a Salmo 37:4, deleítate a ti mismo en el Señor y te concederá las peticiones, porque tus deseos se convertirán en sus deseos. Y los deseos de Dios en tus deseos llegarán a ser los mismos deseos. Y ya se va a acabar esto lo que habla en Santiago, donde habla de que no tenemos porque no pedimos, y si pedimos, pedimos conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestros deseos, anhelos. ¿Entendimos algo? ¿Poquito? Vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar por ustedes, a bendecir los ojos y oídos de tu espíritu. No sé cómo se ve, si se dibujaría tu espíritu. No sé si está como los 4 o 6 vientos con ojitos por todos lados y oídos por todos lados. Pero lo único que sé es que la palabra dice que las ovejas oyen su voz, y todavía más allá los íntimos oyen su voz, y los que pasan más tiempo con Él ya es como ya sabemos su voluntad, ya sabemos los deseos que Él tiene, ya sabemos sus pensamientos, amados. Nos es dado la capacidad de llegar a pensar los pensamientos de Dios. Léalo en Salmo 139. David dice: cuán grandes son tus pensamientos, si los enumero, serán como la arena del mar. Y luego dice: despierto y todavía estoy contigo. Se fue un sueño espiritual que tuvo, creo, donde David tuvo una revelación de cómo él, antes de ser formado en el vientre de su madre, Dios lo conoció y vio, hasta entendió que hay libros. Dice que en el libro está escrito todas esas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Hay un libro en el cielo con tu nombre. Dios escribió toda tu vida, la sabe de principio a fin. Y la pregunta está en que hemos desarrollado la capacidad de ver, de oír su voz, de entender su voluntad para cumplir nuestro destino en Dios, para cumplir con el propósito por lo cual Dios te creó. Hasta ahí llegó David. David llegó a entender de que sí, así es. En Daniel, en Apocalipsis, habla de los libros que van a estar abiertos. Y no quiero que se abra el libro que se llama Kevin.
Y Dios me dice, llegaste a capítulo 13 de 20 capítulos. Yo no quiero eso. Yo quiero cumplir con todo propósito hasta la última línea, el último punto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Señor, ayúdanos. Yo bendigo a este tu pueblo, a mis amados hermanos, hermanas, la familia tuya, nacidos de nuevo, hijos tuyos, herederos tuyos somos, coherederos con Jesucristo, la misma herencia. Todos juntos, la iglesia, la novia de ti, Jesucristo, novio nuestro amado, nuestro Jesucristo. Yo te animo a que ores. Lo que dijo Jeremías a Dios en Jeremías capítulo 20, versículo 7. Jeremías le dijo, Dios, me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo, me venciste. Tu palabra es como fuego en mis huesos. Porque no quería pronunciar juicio sobre el pueblo de Dios. Pero dijo, pero no pude resistir el fuego, la fuerza de tu palabra en mis huesos. Yo quiero sentir la palabra de Dios hasta mis huesos, como fuego en mis huesos. Para orar, para interceder, para guerrear por mi familia, por mi iglesia, por esta nación donde Dios me ha enviado. Oh Dios, enamóranos de ti, sedúcenos. Tu novia, tu amada novia, sí, los hombres también, somos la novia de Jesucristo, somos los amados de Jesucristo. Conquístanos, enamóranos de ti, Señor. Yo te animo a que levantes tu oración al Señor, a decirle, Señor, enamórame de ti, conquístame. Gracias que soy hijo de Dios, pero soy la amada, el amado de Jesucristo. Yo quiero, Señor, intimarme contigo. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocer los deseos de tu corazón, para que siempre oraré yo conforme a tus deseos, conforme a tu voluntad. Ni siquiera sin la necesidad de pedírtela, Señor, cuál sea tu voluntad. No la vamos a saber por conocerte. Hay todo un nuevo mundo de descubrir en oración, amado, en adoración y oración con Él, oyendo su voz, oyendo la palabra, y hasta tu boca, de repente te vas a dar cuenta que hay palabras saliendo de tu boca, son palabras proféticas. Estás profetizando vida, estás declarando la respuesta de las necesidades en tu vida, en tu familia, en tu nación, en tu ciudad, con tu gobierno. Vas a oír palabra de Dios saliendo de tu boca y te vas a dar cuenta, es palabra de Dios, y sí, lo creo, y oro con fe, no dudando nada, y sé que tú me contestarás, porque tu palabra me dice que todo lo que pido en oración, creyendo, pidiendo con fe, recibiré la respuesta. Será hecho. Ninguna palabra tuya que sale de mi boca volverá vacía. No hay nada imposible para tu Dios.
pudo poner la semilla del Espíritu Santo en el vientre de María y nació el santo ser, nació el Hijo de Dios, ¿cuánto más no puede contestar tu petición? No hay nada imposible para tu Dios. Ninguna palabra rema jamás fallará. Ninguna oración orada con fe, conforme a la voluntad de Dios, fallará. No volverá vacía. Va a cumplir con su propósito. Así es que, Señor, nos impulsamos a tu presencia, a una comunión íntima, todavía mucho más allá que la reina Esther, más allá que la Sulamita con Salomón. Más allá que María, que estaba sentada a tus pies, oyendo, tan cautivada con tu palabra, que ni siquiera se dio cuenta del relajo en su casa, de docenas de gentes que tiene que dar de comer y de atender. Ni siquiera le entró, estaba totalmente cautivada. Hasta su hermana vino a decir, pues dile algo que me ayude. Y Cristo le dijo, ¿sabes qué? Una sola cosa es necesaria. Y ella ha escogido la mejor parte y jamás se la será quitada. Yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que aquí, en Amistad La Paz, esta congregación escoja la mejor parte. Escoja la mejor parte. De ser María antes de ser Marta. Hay mucho trabajo que hacer, pero Señor, nace la fuente, es la intimidad contigo. La fuente es poder oír tu voz, de discernir tu voluntad, de caminar en tu voluntad, aún en nuestro lugar donde tú nos has colocado en esta congregación, en esta casa, como una piedra viva. Para entender, para oír tu voz, entender dónde nos has colocado aquí, en qué ministerio. Oh Dios, no cabe ninguna duda que cada semana viene más a oír tu palabra acerca de la oración, porque tú estás llamándoles a la oración. Oh Señor, despierta los corazones, llamándoles a la intimidad contigo, donde van a estar sentados, vamos a estar sentados a tus pies, oyendo tu palabra, oyendo tu voz, con una facilidad como nunca antes en nuestras vidas, para saber cómo orar, para saber cómo adorar, para saber cómo glorificarte como tú quieres ser glorificado, para saber cómo orar conforme a tu voluntad, para oír tu voz, para oír tu palabra y declarar tu palabra de nuestras bocas y ver milagros, ver respuestas que jamás hubiéramos atrevido a creer. Porque ninguna palabra rema, ninguna palabra revelada de tu boca, que sale de nuestra boca, que pongas en nuestra boca, jamás fallará, jamás fallará, jamás fallará. Oh Señor, revístenos de fe, para orar con fe, no dudando nada. Y todo lo que pedimos en oración creyendo, recibiremos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.